Bueno, como ustedes saben ya, quiero hablarles sobre la visión de Dios para nuestras vidas, para tu vida. Porque Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. Dios nos hizo con un propósito eterno. Dios cuando nos creó nos hizo con un diseño. Y algo interesante es que cuando nosotros no pensamos en palabras, pensamos en figuras. Siempre pensamos en una imagen. Y los científicos lo han comprobado así. Cuando nosotros pensamos, nos acordamos de cosas es con imágenes, con formas, con sensaciones. Lo último que llega a nuestra imagen es un párrafo o un texto. Siempre pensamos en una visión. Siempre que nosotros vamos a pensar en algo, estamos viendo algo. Si nosotros queremos hacer algo, lo vemos porque el cerebro ya lo vio, ya vio una imagen, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un experimento rápido. Si ahorita le hablo de cómo la Biblia describe el cielo, la Biblia describe el cielo que hay un trono grande donde Dios está sentado, que Dios tiene su cara como el sol. Imagínense ustedes cuando han visto el sol, no sé si han visto el sol directamente, no se puede ver el sol, ¿verdad? Pero además sus ojos son de fuego. Pero ese trono blanco de Dios está rodeado de ángeles y miles de ángeles que día y noche dicen santo, 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 ¿verdad? Es un lugar impresionante, es un lugar increíble. Pero ahorita yo hablé de esto y me imagino que ya ustedes vieron el trono y vieron los ángeles, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, ahorita a ustedes, miren, no piensen en un elefante morado. ¿En qué van a pensar? En un elefante morado. Y no en palabras, sino en una imagen. Porque el cerebro, Dios lo diseñó para que pensara en imágenes, en formas. Entonces, Dios, antes de hablar, Dios vio. Cuando Dios pensó en hacernos, primero ya nos vio. Mire, Dios antes de hacer algo, ya Dios lo hizo. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo es el Dios nuestro? Dios cuando termina algo es porque apenas va a empezar. Así es Dios, ya van a ver. Dios cuando termina algo, lo va a empezar. Pero cuando va a empezar algo, ya Él lo hizo. Así dice la Biblia tal cual. La Biblia dice que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal. Y todo lo que ves, toda esta tierra que tú ves, te la daré. Pero otra versión dice, toda la tierra que alcances a ver será tuya. Toda la tierra que alcances a ver será tuya. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, todo lo que veas va a ser tuyo. Y si alcanzas a ver más, más será tuyo. Hay una mujer que se llama Tara Holland. Tara Holland cuando estaba niña, ella soñaba con participar en Miss Mujer, bueno, no sé cómo se dice en Estados Unidos, pero es la Miss de Estados Unidos en el certamen de belleza, ¿verdad? Ella soñaba con ganar. Ella participó 2 veces y las 2 veces perdió. Entonces ella empezó a comprar DVDs, antes existía el DVD, no el CD, y empezó a ver a reinas de belleza cómo ganaban, y vio cientos de videos y decidió participar la tercera vez. La tercera vez ella participó y ganó el certamen de belleza en Estados Unidos. Ella era de Kansas. Resulta que le hicieron una entrevista y le preguntaron, Tara, ¿qué sentiste al caminar por esa pasarela recibiendo ese premio? Y dijo, bueno, realmente ya yo había caminado por esa pasarela cientos de veces. En mi mente ya yo había caminado, porque ya yo me había visto ganando. Ella se había visualizado ganando, ella lo pudo ver. Ella tuvo la visión clara ganando el premio. Entonces no fue una sorpresa para ella. Ella ya lo esperaba ya. Cuando hay un muchacho, más bien José, se llama, tenía 17 años, este joven recibe una visión de Dios, un sueño. Y ya ustedes saben que este joven vivía en un pueblo pequeño, no tenía mucha ropa, tal vez no tenía mucha comida, tenía algunas carencias, pero él tenía una visión. En esa visión, sus hermanos, porque él le contó el sueño, por envidia lo querían matar, no lo matan, sino que más bien lo meten en una cisterna. Después que está en la cisterna, se lo llevan como esclavo. Estando esclavo, le dan una posición en una casa de una persona muy adinerada, pero lo acusan falsamente y lo terminan metiendo en la cárcel. Resulta que la persona que lo podía ayudar a él, lo podía promover y sacar de la cárcel, estaba en la cárcel también con él. Entonces, ese sueño que él había visto ya estaba muy lejano, pero él sabía algo, que él había visto algo. Así que lo que estaba pasando en ese momento era temporal, porque su visión estaba fresca. Finalmente, esa visión que él había visto, que él estaba gobernando y las personas, sus hermanos y sus padres se arrodillaban ante él, ocurrió. Y Dios lo usó para alimentar al pueblo y para ministrar al pueblo. Ese sueño que él tenía, esa visión que había visto se cumplió.
Entonces nosotros podemos estar pasando algunas carencias, tal vez falta de dinero, apenas llegamos para el alquiler, pero eso es temporal porque hay una visión de Dios, hay una palabra de Dios. Las personas que tenemos una visión sabemos que todas las dificultades y esos obstáculos que están apareciendo son temporales, porque no es lo que nosotros vimos. Falta tiempo, pero eso es temporal. Jesús, dice la Biblia en Juan, que Jesús no hacía nada porque Él quería. Y dice una palabra o una frase clave, dice, solamente hacía lo que ve hacer al Padre. Dice Juan 5, versículo 19, que Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué hace? Lo que vio, lo que ve hacer al Padre. Jesús tenía una visión clara de lo que hacía el Padre y Él lo hacía. Entonces es poderoso, ¿por qué? Porque Jesús actuaba según lo que Él veía. Él tenía una visión, Él no improvisaba, Él sabía lo que venía. Entonces cuando estas personas le dijeron, Jesús, te vamos a matar. No, pero es que ya estoy muerto, yo nací para eso. Jesús tenía la visión demasiado clara, que Él había nacido para eso. ¿Qué esperan? ¿Verdad? Él sabía cuándo y cómo. Entonces Él no le sorprendía ni se alarmaba, porque Él sabía que había nacido para algo. Su visión estaba muy clara. Entonces la fe no nace de palabras, sino que nace de imágenes. A Dios le interesa que nosotros tengamos la visión clara. Dios quiere que nuestra visión esté alineada con la verdad de Él. Hay una verdad y Él quiere que nosotros la tengamos clara. Por eso es que la preocupación también nace de una visión, pero una visión falsa. ¿Cuándo ocurre? Cuando visualizamos escenas negativas, empezamos a preocuparnos. Empezamos a ver, ay, mira, me faltó dinero para el alquiler, por ejemplo. O me vi, no sé, teniendo un accidente y me pasó. Entonces me preocupo antes de que pase algo con una escena, una imagen negativa. El temor también es una fe invertida. Es la fe invertida. Nosotros visualizamos lo malo y lo creemos, lo malo. Entonces el temor pasa cuando visualizamos cosas que no tenemos que estar viendo. ¿Cuál es la visión de Satanás? El enemigo tiene una visión que es llevarse la mayor cantidad de personas al infierno. Esa es la verdad. Él trabaja todos los días por eso. Dice la Biblia que él está como león rugiente buscando a quién devorar, ¿verdad? Él está viendo a quién hace caer, a quién tienta, a quién lo pone en posición de caer. ¿Y cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es usar a la mayor cantidad de hombres y mujeres para que lleven a la mayor cantidad de personas al cielo. Esa es la visión de Dios. Porque la Biblia dice, la voluntad del Padre es que no se pierda ni uno solo. Pero Él no lo va a hacer. Ya lo que Él tenía que hacer era enviar a su Hijo y Jesucristo morir por nosotros. De aquí en adelante es responsabilidad nuestra. Es nuestra responsabilidad. Él nos llamó a nosotros para hacer eso. Pero nosotros tenemos que verlo. Tenemos que ver lo que Dios nos muestra. Tenemos que meditarlo. Hay algo importante, ¿verdad? Una advertencia. La palabra no dice, imagina lo que tú quieres y yo te lo voy a dar. No. Tenemos que imaginar lo que Dios nos muestra, meditarlo y alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros alineamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, todo lo que vemos es lo que Dios quiere. Por eso es que Romanos también dice, transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Porque cuando nuestro pensamiento es renovado, entonces nosotros empezamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Nuestra visión se aclara. Entonces Dios creó al hombre con una visión clara, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué vio Dios? Una imagen clara de lo que iba a ser el hombre. Porque Dios nos creó para tener una relación con Él. ¿Pero qué pasó? Se fue la visión. Dios nos hizo con una visión, pero esa visión se perdió el enfoque. ¿Cuándo se perdió? Cuando caímos, ¿verdad? Sabemos que Adán y Eva pecaron y esa visión se empezó a ver borrosa. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay dos palabras importantes. Primero, visión, y después dice, se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esa dice sin profecía, pero la otra versión dice sin visión. Visión es revelación divina. Dios nos revela a nosotros las cosas y nosotros las vemos. Dios nos da una dirección clara en nuestra vida. Dios nos da propósitos revelados y nosotros lo vemos. Eso es visión. Nosotros vimos lo que Dios quiere para nosotros. Y después dice que sin la visión el pueblo se desenfrena. ¿Qué se desenfrena? Es como que dejaron suelto un caballo
sin freno, descontrolado, y ese caballo anda corriendo sin freno. Eso es, se desenfrena. O sea, no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene orden, no tiene disciplina. Porque la otra traducción para esa frase en hebreo, se desenfrena, es disciplina. Donde no hay visión, no tenemos disciplina. Entonces, no es que la gente se vuelva rebelde de repente. Mire, yo me levanté hoy con ganas de caminar espaldas a Dios. Yo me levanté hoy con ganas de caminar sin propósito y sin dirección. No, es que se va perdiendo la visión. Cuando Adán y Eva pecaron, lo más terrible que pasó, lo más caótico que pudo pasar, fue que ellos corrían a la presencia de Dios, lo veían y hablaban con Él, y ahora corrían para esconderse, porque cuando el Señor llegó y preguntó ¿dónde están?, Adán dijo, aquí estoy escondido porque estoy desnudo. Se estaban escondiendo de Dios, pero antes no se escondían, antes corrían a la presencia de Dios. Entonces Adán dice eso porque creció el temor en él, que no existía. Empezaron a ver borroso, perdieron la visión. La visión que Dios les había dado, la perdieron. Entonces, nadie se pierde de un día para otro, sino que a medida que van perdiendo la visión y empiezan a ver borroso, empiezan a ver en la vida que no tiene sentido, empiezan a caminar sin orden, sin dirección. Entonces, la Biblia no dice donde no hay recursos, o donde no hay talento, o donde no hay dinero, o donde no hay oportunidades, el pueblo se desenfrena. Nos dice clarito, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo pierde la disciplina. Entonces, hay gente con dinero desenfrenada, hay gente con fama desenfrenada, hay gente con recursos, con títulos desenfrenada. ¿Por qué? Porque aunque les está yendo aparentemente bien aquí en esta tierra, no tienen visión, no saben por qué existe. Entonces ahí aparece la gente que uno le pregunta, ay, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo vine aquí a hacer dinero, a hacer billete, pero ese no es el propósito de la vida, ¿verdad? Porque es un propósito demasiado vacío, demasiado carente de propósito, valga la redundancia, ¿verdad? Pero cuando nosotros perdemos la visión, o el hombre pierde la visión de Dios, entonces pierde el sentido y el dominio del mismo también. Cuando nosotros perdemos la visión de Dios, perdemos el dominio nuestro. Ya no queremos vivir para lo que Dios nos hizo que viviéramos. Pero cuando el hombre recupera la visión de Dios y empieza a caminar de acuerdo a la visión de Dios, entonces recupera la dirección, la disciplina y el propósito. Entonces el desorden que muchas personas tienen exterior, realmente lo tienen en el interior primero. Primero ellos no saben qué hacer. Ellos están teniendo un conflicto, o como dicen muchos jóvenes, tienen un conflicto interno, o no me acuerdo cómo le dicen, carente de propósito. Ellos tienen una lucha interna porque no saben para qué vivir, ¿verdad? Entonces, hay creyentes incluso, no tienen que ser jóvenes, hay creyentes adultos que no tienen dirección. Son inconstantes porque no tienen la visión. Personas ungidas, pero no son disciplinadas porque perdieron la visión. Fueron llamados por Dios, pero están desenfocados porque perdieron la visión. Y no es que perdieron a Dios, tienen a Dios, pero perdieron la claridad. Eso es lo primero que pasa. Es como un carro, un auto. El auto tiene el motor bueno, la transmisión buena, el tanque está full de gasolina, la llanta está nuevecita, pero si el carro no está alineado, se va a empezar a comer la llanta y todo antes de tiempo. Y la visión es igual. Cuando nosotros no tenemos visión, empezamos a comernos las llantas y todo lo demás antes de tiempo. Imagínese usted de aquí a 10 años, o cómo se ve usted de aquí a 20 años. Nosotros no podemos subestimar lo que se puede hacer en 10 años. Y menos si tenemos una visión clara de lo que Dios ya nos dijo. Por lo menos la palabra que Dios dio por medio de Yerdi. Impresionante. Porque hay visión, hay profecía. La Biblia dice, la misma versión, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Quiere decir que es importante una palabra, es importante la visión. Decir, esto es lo que tracé, o lo que trazó Dios para mi vida, lo puedo ver claro. Y si la visión está clara, se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Algunos de ustedes han escuchado de Sansón, ¿verdad? Lo que no han escuchado sobre Sansón, Sansón recibió una visión de parte de Dios antes de su nacimiento. Porque Dios le dijo a la mamá de Sansón, este niño que va a nacer va a ser un juez y va a tener un pacto nazareo
El pacto nazareo tenía ciertas cosas. Una de las cosas, no podía beber vino, no se podía cortar el cabello. Iba a ser consagrado, apartado para Dios. Sansón, ¿verdad? Pero Sansón empieza a crecer con ese pacto, trató de cumplirlo, pero empezó a fallar, se empezó a resbalar por aquí, le gustaban demasiado la Filistea, y la Filistea era un pueblo, digamos, pagano, impío, incrédulo. Él era judío, ¿verdad? Entonces empezó a hacer cosas que no tenía que hacer, guiado por impulsos, y perdió la visión que Dios le había dado desde su nacimiento, la perdió. Y Sansón llegó al punto de literalmente perder la visión. Le sacaron los ojos, porque se enamoró de una filistea, porque le encantaba la filistea al hombre, le encantaban ese tipo de mujeres, y le sacaron los ojos. La Biblia dice que Sansón a medias cumplió su propósito, y el día de su muerte él mató más hombres que en toda su vida, dice tal cual la Biblia, ¿verdad? Pero lo trágico es que él no lo pudo ver, porque había perdido la visión. Dios tenía una visión para él, para su vida, pero por andar yéndose por las ramas, se perdió de la bendición. Él tenía que verlo. O sea, sí, él iba a acabar con la mayor cantidad de hombres, porque para eso había nacido, para liberar el pueblo, pero él no lo pudo ver. Porque la Biblia dice que cuando él nació, dice la Biblia que él iba a comenzar a salvar a Israel por medio de Sansón. Se iba a comenzar a salvar a Israel. Y él en parte lo logró, pero no lo pudo ver, porque perdió la visión. Entonces, nosotros tenemos un propósito para cumplir. Dios tiene una visión para nosotros. Pero si nos vamos por las ramas, nos vamos a alcanzar a verlo. Tal vez empezamos a hacerlo y más adelante alguien lo termina haciendo por nosotros, pero no nosotros. Y la idea es, lo poderoso es que nosotros terminemos lo que Dios comenzó, ¿o no? Y yo creo que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Porque antes que Él termine, o antes que Él comience, ya Él terminó. Y cuando Él terminó, Él comienza. Así dice la Biblia que es Dios. Cuando Él termina, Él comienza. Pero cuando Dios dice que va a comenzar algo, Él ya dijo que Él terminó. Y si yo fuera usted, dijera amén. Porque cuando Dios comienza, ya Él terminó. Es increíble, mire. Cuando hay visión, hay hábitos, hay constancia, hay dirección, hay momentum. La Biblia habla mucho del momentum. El momentum es impulso sostenido en la dirección correcta. Eso es momentum. Momentum es impulso, pero sostenido. La única manera de tener momentum es tener una visión clara todos los días y no perder el enfoque. Cuando se pierde el enfoque, se pierde el momentum. Y usted lo puede ver, yo lo puedo ver ahorita más fresco porque lo estoy haciendo, lo estoy yendo al gimnasio. Cuando yo falto un día, 2 días, pierdo el impulso. Ya el tercero no quiero ir. Pero cuando voy de lunes a viernes, todo bien, todo bien. ¿Por qué? Porque hay enfoque. Todos los días voy y hay momentum, hay impulso. Cuando nosotros perdemos la visión, el momentum se va el impulso para hacer las cosas. Se va eso que teníamos. Entonces, cuando nosotros sabemos para dónde vamos, vamos con impulso. Y el impulso es constante, sostenido. Pero cuando se va la visión, entonces nosotros empezamos a ver que se van las fuerzas, se va la energía y empezamos a vivir reaccionando. Ya no con planes, sino que bueno, vamos caminando por la vida y reaccionamos a lo que pase. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ir con orden haciendo las cosas, con un plan. Ahorita voy a terminar diciendo la visión de nosotros, que está en los flyers, en los folletos. Pero cuando nosotros perdemos esa visión, se pierde el ritmo, poco a poco se va. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener esa visión clara. Hay personas que sí tuvieron visión, pero que se cansaron, se distrajeron y la perdieron. Empezaron a acomodarse, empezaron a ver borroso. Y el problema es que la visión no se va de golpe, se pierde poco a poco. Cuando empezamos a dejar de enfocarla, entonces se va. Y la visión para nuestras vidas es el combustible interno que nosotros tenemos para mantener esa llama o el impulso correcto. Es la visión. La visión se desarma cuando nosotros empezamos a ver otras cosas que no están en la visión que Dios nos dio. La vida se empieza a desordenar cuando la visión no está clara, cuando la visión está así como confusa. Así que nosotros tenemos que mantenernos con esa visión clara en nuestras vidas. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios no solamente habla de salvarnos, sino de restaurarnos. Yo vine para que tengan vida, yo he venido para eso.
pero para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús no vino para empezar una religión. Jesús no vino para darnos solamente alivio emocional. Vino para que tuviéramos una vida y que la tuviéramos en abundancia. Para que viviéramos abundantemente. Vino a reordenar al hombre por dentro. Para eso vino Dios. Y Romanos 8:29 dice que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso también vino Jesús. Para que nosotros fuéramos hechos a la imagen de su Hijo, de Cristo. Entonces ya nosotros, cuando nosotros decimos, estamos crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo dijo tantas frases poderosas, lleno del Espíritu Santo. Pablo dijo, si yo vivo para Cristo. Y si muero, es ganancia. ¿Por qué? Porque ahora me reencuentro con Él. Él decía, el vivir es Cristo. ¿Qué es vivir es Cristo? Todo es Cristo. Todo lo que yo voy a hacer es para Cristo. Y el morir es ganancia. Si muero, voy a ganar porque ahora me encuentro con Él. Impresionante. Él estaba con un propósito, con una visión clara de lo que era su vida. Él decía que él tenía que vivir con un solo propósito y era agradar al Señor, agradarlo a Él. Entonces nosotros tenemos que recordar siempre esto, que la identidad de nosotros es en Cristo. Nuestra vivir es para Él. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás por nada. ¿Para qué vuelvo atrás? Voy a volver atrás, pero para coger impulso e ir más adelante. Porque el mundo está atrás. Todo el mundo y sus deseos quedaron atrás. Y yo voy adelante a vivir conforme el Señor quiere que yo viva. A obedecerle a Él. Y si yo fuera usted, yo dijera amén. Porque, miren, yo sé que es complicado, que a veces desfallecemos, queremos hacer lo que la carne quiere, queremos darle rienda suelta a la carne. Pero si estamos crucificados juntamente con Cristo, todo lo que nosotros queramos hacer va a ser para Él, va a ser Él. Entonces no permitan que esa visión se empiece a ver borrosa. Recuérdense que Dios los escogió, los llamó, los apartó. Dice la Biblia que los apartó a ustedes. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, o sea, la obra maestra de Dios. Dios nos hizo a nosotros y nos creó perfectamente, una obra maestra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Cristo Jesús nos hizo a nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aquí viene lo interesante. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá. Dígame usted. Si Dios nos creó, ¿cómo Él preparó todo de antemano si no habíamos nacido? Él hizo todo o nos escogió de antes que naciéramos para que anduviéramos en las obras que Él ya preparó antes que naciéramos. El Señor nos escogió antes que nosotros naciéramos. Así que usted puede decir, no es que yo tengo mis planes. A Dios no le interesan sus planes. A Dios no le importan sus planes. Porque el propósito es más grande que un plan. Amén. Y Dios tiene propósito para su vida, no planes. No, pero es que yo tengo mis metas. A Dios no le interesan sus metas. Dios tiene un propósito y el propósito es más grande que las metas. El propósito es más grande que todo. Y Dios ya trazó un propósito para usted. Así tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y así nos vamos a olvidar de nuestros planes. Y vamos a empezar a hablar de los planes de Él, hablar del propósito de Él. Él te dice, antes de hacer planes, pregúntame cuál es el propósito, consúltame a mí. ¿Qué es lo que, Señor, qué es lo que tú quieres conmigo? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay personas que van a gastar todos sus recursos, toda su energía, todo su tiempo, haciendo cosas que Dios no los llamó a hacer, que Dios no los creó para hacerlas. Entonces van a llegar cansados, frustrados al final de su día y cuando miren atrás van a decir, ojalá hubiese invertido toda mi vida en Dios y no hubiese desperdiciado todos mis recursos, todo mi tiempo, toda mi energía en propósitos vacíos, con planes vacíos más bien. Porque los propósitos no son vacíos, los propósitos son eternos. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, pero todo lo que Dios nos ofrece a nosotros es eterno, es para siempre. Por eso es que el propósito es eterno. Y nadie se compara con nuestro Dios. Por eso les dije, cuando Él comienza algo, es porque ya terminó. Cuando Él dice que va a comenzar algo, es porque ya Él sabe el final y porque ya en su mente Dios ya terminó. Por eso es que la Biblia dice en Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre de tu madre y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ¿cómo antes que naciese?
antes que estuvieras en el vientre de la madre, ya yo te había escogido y te asigné un propósito. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te di profeta a las naciones. ¿Cómo Dios nos hace profeta a las naciones antes que estuviéramos en el vientre de la madre? Antes que el mundo existiera, ya Dios sabía nuestro nombre. Ya Dios nos había escogido. ¿Cómo? Porque Dios, antes de comenzar, ya terminó. Por eso, antes de que estuviéramos en el vientre de la madre, dice que Él nos santificó y nos escogió por profeta a las naciones. Porque antes que Él comienza, ya Él termina. Tal cual. Entonces, ya Dios nos había apartado para un propósito eterno. Ya Dios nos había escogido. Y todo lo que no es de acuerdo a su plan y su propósito, pasa a ser una visión equivocada de acuerdo a lo que Él nos dio, de acuerdo a lo que fuimos creados y planeados. Y cuando nosotros nos vamos por esas ramas, ¿verdad? Que no es el camino, no es Cristo, entonces empezamos a ver borroso y nos empezamos a apartar. Empezamos a perder el impulso, empezamos a perder el fuego del Espíritu Santo. Y los dones se van apagando. Y ya yo antes hablaba en otras lenguas, ya no lo hago. Yo antes veía visiones y ya no las veo. Yo antes sentía a Dios y ya no lo hago. Antes tenía más ganas de orar, pero ya no tengo. Antes quería leer la Biblia, quería leerme la Biblia y ya no quiero. ¿Qué pasó? Te fuiste por las ramas. Te fuiste por las ramas. Mire, Jesús nace. La Biblia dice que Jesús nace y nació un bebé, ¿verdad? Y la Biblia dice que los sabios del oriente, los reyes magos, le conocen a la gente, vinieron a ver al bebé. No, dice, vinieron a ver al rey. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que nació ahorita? No preguntaron, ¿dónde está el bebé? ¿Por qué? Porque el que nació era un rey, no era un bebé. Y después dice, y los reyes, los sabios del oriente, se arrodillaron delante del rey. Pero él no era un bebé. Era un bebé, pero el Señor lo que comienza, ya lo terminó. Jesús nació siendo un rey. Cuando nadie veía un rey, los sabios del oriente se arrodillaron delante del rey. Nosotros tenemos que arrodillarnos delante del rey. Porque el rey nació, vivió, creció, murió y resucitó y está en la gloria. Amén. Tenemos que arrodillarnos delante del rey. Porque Él antes de terminar, comienza. Pero cuando Él comienza ya lo terminó. Mire, yo le voy a decir algo que a usted le va a parecer raro. Jesús no murió hace 2026 años. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice en Apocalipsis que Él murió antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, cuando el mundo empezó, o iba empezando el mundo, el Cordero murió, el Cordero inmolado. Entonces Dios, antes de comenzar, ya terminó. Cuando Jesús nació, Él sabía que iba a ser inmolado. Él sabía que lo iban a crucificar. Y tal vez nosotros ya nos vimos en una posición de prestigio, ya vimos que teníamos abundancia, nos vimos en donde queríamos estar, en el trabajo que queremos. Pero yo te voy a decir algo. Mi hijo nació y pasó un proceso. Así que usted tal vez le va a tocar hacer hamburguesas en una franquicia primero, le va a tocar puerta a puerta para vender sus productos, le va a tocar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay un proceso para culminar esa visión. Porque si el Hijo de Dios lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no, verdad? Él nació como un bebé, siendo el rey. Y siendo el rey, lo humillaron, se humilló hasta lo sumo. Pero después el Señor le dio nombre sobre todo nombre, a Jesucristo. Entonces, nosotros sí vimos, nosotros hemos visto miles y miles de personas en la iglesia, como Jerry lo decía. La iglesia se va a llenar. Pero primero iniciamos en la casa con 2 personas. Hace un año. Con 2 personas iniciamos. ¿Por qué? Porque lo que Dios comienza ya lo terminó. Una vez una mujer de la iglesia me dice, mira, me dijo un muchacho, ¿qué hago yo congregándome con ustedes? Si hay una iglesia gigante allá en Weston, ¿verdad? Y yo le digo, ese hombre no tiene visión. Le falta visión. No tiene visión porque esta es una iglesia de miles. Lo que pasa es que él no la ha visto. Y nosotros vamos a comprar tal vez un auditorio más grande que ese. Y ya pasó, pero es que él no lo ha visto. Y Dios va a proveer para todo eso, pero no tiene visión. Hace un par de semanas David me acompañó. Nos hicieron una propuesta de que nosotros nos uniéramos a una iglesia americana. Y el americano yo quedé asombrado, ¿verdad? Yo decía, ¿pero qué es lo que quiere el hombre? Y él me dice, no vas a pagar alquiler. Y el auditorio impresionantemente lindo, donde comenzamos, pero lo remodelaron, increíble, lindo.
Él me dice, no va para alquiler, no vas a preocuparte por nada, solamente algo, tenés que olvidarte de tu visión, tenés que unirte a la visión nuestra. Y cualquier persona diría, claro, vamos de una vez, no nos vamos a preocupar de alquiler, no nos vamos a preocupar de nada, pero Dios nos dio una visión. Y cuando nosotros vendemos lo que Dios nos dio, terminamos en el mundo. Porque cualquier persona que sirve a Dios por dinero va a servir al mundo por una oferta más grande. Eso es así. Por eso que vemos a tantas personas que comenzaron bien cantando en una iglesia y luego en la fama millonaria, pero se quitaron la vida. Y hay tantos testimonios de eso. Porque muchos quieren el final, pero rechazan el proceso. Y Dios dice, en el proceso es que voy a hacer a la persona que yo quiero para tu final. Porque a Dios le interesa es la persona que nos convertimos. Dios tiene una visión demasiado amplia. Y Dios nos ve a nosotros en el cielo con Él. Amén. Dios no nos ve aquí. Dios no nos ve allá viviendo eternamente con Él por la eternidad. Entonces, Apocalipsis 21:3 dice que el propósito no termina en esta tierra, lo que les acabo de decir. Dice que Juan vio el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, dice claro que esa es la visión de Dios para nosotros, viviendo eternamente con Él, hijos maduros, unas vidas nuestras alineadas, y un solo pueblo. Y cuando habla de morada, habla de una casa, una gran casa, donde todos viviremos con Dios, como nuestro Padre. Y va a ser otra vez como era en el Edén, que ellos podían ver a Dios, podían hablar con el Señor, podían sentir la presencia tal cual como era Dios. Hablaban cara a cara con Dios. Entonces, la pregunta de hoy que Dios nos haría es, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Dónde perdimos la claridad? ¿En qué momento perdimos la visión que Dios ya nos había dado? Porque eso es lo que pasa. ¿En qué momento bajamos la guardia y empezamos a ver otra cosa? Ya no es la visión de Dios. ¿En qué momento bajamos la guardia? ¿En qué momento perdimos la visión que Dios nos dio? Porque cuando se pierde la visión, se pierde el dominio, como les dije ahorita. Se pierde el propósito y empezamos a hacer planes. No, pero es que ahora yo me voy a comprar una casa y no importa si voy para la iglesia, no importa si voy al discipulado, pero yo tengo que comprarme mi casa. Amén. Bueno, pero Dios quiere restaurar nuestra visión. Y cuando Dios restaura nuestra visión, entonces nosotros volvemos a caminar con propósito. Volvemos a caminar con el destino. No necesitamos esperar más, tiene que ser hoy. Esa es la palabra más triste que hay en el cementerio, ¿no? Un día, algún día, yo lo voy a hacer. Y el cementerio está lleno de gente que dijeron algún día, ¿verdad? Pero no tenemos que esperar por algún día. Hoy Dios quiere que nos alineemos con Él, nos pongamos de acuerdo con los pensamientos de Él y que veamos claro otra vez, como lo hacíamos antes, claramente.